Val Kilmer no fue solo una estrella, fue un alma indomable que nos llevó a surcar los cielos en Top Gun, a sentir el alma torturada de Jim Morrison en The Doors y a proteger Ciudad Gótica como el enigmático Batman en Batman Forever. Con su voz profunda y su mirada intensa dio vida a personajes que se grabaron en nuestra memoria, convirtiéndose en un ícono de una era dorada de Hollywood. Lamentablemente, este 1 de abril de 2025, a los 65 años, nos dejó, silenciado por una neumonía, según confirmó su hija Mercedes. Val Edward Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California. Fue un hombre que resonó en la memoria colectiva como un ícono de Hollywood, un actor de talento camaleónico que brilló en películas como Top Gun, The Doors y Batman Forever. Sin embargo, el 1 de abril de 2025 el mundo perdió a esta estrella a los 65 años. Detrás de la fachada de estrella de cine, su vida personal fue un torbellino de emociones, relaciones turbulentas, pérdidas devastadoras y una batalla silenciosa contra la enfermedad que lo llevó a enfrentar su propia mortalidad. Val Kilmer creció en el Valle de San Fernando en una familia de origen diverso. Su padre, Eugene Kilmer, era un distribuidor de equipos aeroespaciales con raíces inglesas e irlandesas, mientras que su madre, Gladys Swanet, aportaba una mezcla de ascendencia sueca y alemana. La infancia de Val estuvo marcada por una mezcla de privilegio y tragedia. Era el segundo de 3 hermanos y su vida parecía destinada a la estabilidad hasta que la muerte irrumpió de manera abrupta. A los 17 años, su hermano menor, Wesley, de solo 15, falleció en un accidente devastador. Se ahogó tras sufrir un ataque epiléptico en una piscina. Este evento no solo quebró a la familia, sino que dejó una huella imborrable en Val, quien más tarde describiría a Wesley como una presencia luminosa, un joven creativo que había sido su compañero de juegos y sueños. La pérdida de Wesley ocurrió en 1977, un año que también marcó el divorcio de sus padres. Eugene y Gladys se separaron en medio de tensiones financieras y emocionales, dejando a Val, a un adolescente, navegando en un mundo de incertidumbre. En entrevistas posteriores, Val ha insinuado que la muerte de su hermano lo empujó a buscar refugio en la actuación, un espacio donde podía canalizar su dolor y transformarlo en algo tangible. Fue aceptado en la prestigiosa Juilliard School en Nueva York, convirtiéndose en uno de los estudiantes más jóvenes en ingresar al programa de drama. Sin embargo, el peso de la tragedia familiar lo acompañaría siempre, como una sombra silenciosa que reaparecería en los momentos más oscuros de su vida. A medida que Val ascendía en Hollywood durante los años 80, su vida personal comenzó a reflejar la intensidad de su carrera. Su primer gran amor conocido fue la cantante Cher, una relación que comenzó en 1982 y que, aunque breve, dejó una marca en ambos. Cher, mayor que él por 13 años, lo describió como un espíritu libre, alguien con una mezcla de encanto juvenil y profundidad emocional. La relación no duró, pero estableció un patrón en la vida de Val, conexiones apasionadas que a menudo terminaban en desencuentros. El verdadero punto de inflexión en su vida amorosa llegó con Joanne Whalley, una actriz británica que conoció en el set de Willow en 1988. La química entre ellos fue inmediata y pronto se convirtieron en una de las parejas más admiradas de Hollywood. Se casaron ese mismo año en una ceremonia íntima y su unión parecía destinada a la estabilidad. Tuvieron 2 hijos, Mercedes, nacida en 1991, y Jack, nacido en 1995. Durante un tiempo, Val pareció encontrar un equilibrio entre su carrera y su familia, mudándose con Joanne a un rancho en Nuevo México, un lugar que él describió como su refugio del caos de la fama. Sin embargo, el matrimonio comenzó a desmoronarse a mediados de los 90. Las razones exactas nunca se han detallado públicamente, pero los rumores apuntan a las demandas de sus respectivas carreras y a la personalidad intensa de Val, conocida por ser tanto magnética como difícil. En 1995, mientras Val estaba en la cima de su éxito con Batman Forever, Joanne solicitó el divorcio. La separación fue un golpe devastador para él. Perder a su esposa y la estabilidad de su hogar lo sumió en un periodo de introspección y soledad. En entrevistas posteriores, Val ha hablado de cómo el divorcio lo obligó a replantearse su vida. Aunque nunca ha culpado directamente a Joanne, a veces las cosas simplemente no funcionan y eso es todo, dijo en una ocasión con una resignación que escondía un dolor profundo.
El éxito de Val Kilmer en los 90 vino acompañado de una reputación complicada. Era conocido por su dedicación obsesiva a los roles, como cuando se transformó en Jim Morrison para The Doors, pero también era conocido por su temperamento volátil en el set. Directores como Joel Schumacher y John Frankenheimer lo describieron como un genio difícil de manejar. Estos conflictos no solo afectaron su carrera, sino que también lo aislaron emocionalmente. Mientras sus colegas prosperaban en la camaradería de Hollywood, Val parecía retirarse cada vez más a su mundo interior. El rancho en Nuevo México se convirtió en su santuario, pero también en un símbolo de su creciente desconexión. Amigos cercanos han relatado cómo Val pasaba meses allí, solo con sus pensamientos, sus caballos, sus proyectos artísticos. Pintaba, escribía, reflexionaba, pero también luchaba con la sensación de que algo faltaba. La muerte de su padre Eugene en 1993 añadió otra capa de dolor a esta etapa. La relación entre padre e hijo había sido tensa, marcada por disputas legales sobre propiedades y dinero tras el divorcio de sus padres. La pérdida de Eugene dejó a Val con preguntas sin respuestas y un vacío que no pudo llenar con la fama. El capítulo más dramático y difícil de la vida de Val Kilmer comenzó en 2015, cuando se enfrentó a un diagnóstico de cáncer de garganta. Durante años, los rumores sobre su salud habían circulado, pero él los desmintió con evasivas. No fue hasta 2017, en una entrevista, que confirmó públicamente su batalla contra la enfermedad. El cáncer, que requirió quimioterapia y radiación, le robó algo que había sido central en su identidad: su voz. La traqueotomía que le salvó la vida dejó su habla reducida a un susurro ronco. Un cambio devastador para un hombre cuya presencia en pantalla había sido definida por su carisma vocal. La lucha contra el cáncer fue un periodo de aislamiento y vulnerabilidad. Val se retiró de la vida pública, dependiendo de sus hijos Mercedes y Jack, y de amigos cercanos como Michael Douglas, quien lo había instado a buscar tratamientos tras notar los primeros signos de la enfermedad. En su documental Val, codirigido por sus hijos, se muestra un retrato crudo de esta etapa, un hombre enfrentando la fragilidad de su cuerpo, pero también aferrándose a la vida con una mezcla de humor y fe. Val, un devoto cristiano científico, recurrió a su espiritualidad para encontrar sentido en el sufrimiento. La oración funciona. Escribió en una nota en el documental una declaración que encapsula su resiliencia. El impacto del cáncer no fue solo físico. Financieramente, Val enfrentó dificultades significativas. Los costos del tratamiento, combinados con una carrera que había disminuido en los últimos años, lo llevaron a vender su amado rancho en Nuevo México en 2011, antes incluso de su diagnóstico, para estabilizar sus finanzas. Perder ese refugio fue otro golpe emocional. Aunque se había declarado libre de cáncer en 2020, su salud siguió siendo frágil, y la neumonía que finalmente lo venció en abril de 2025 marcó el cierre de una lucha larga y silenciosa. A lo largo de su vida mantuvo romances con figuras como Cindy Crawford y Daryl Hannah, pero ninguno llegó a consolidarse en algo permanente. Su conexión con sus hijos, sin embargo, se fortaleció con el tiempo. Mercedes y Jack se convirtieron en su apoyo durante la enfermedad, y su relación con ellos es uno de los pocos aspectos de su vida personal que él describió con orgullo incondicional. Un momento de redención llegó con la reconciliación con Tom Cruise, su coestrella en Top Gun. Durante años, los rumores de tensiones entre ambos habían persistido, alimentados por sus personalidades contrastantes. Sin embargo, cuando Val retomó su papel como Iceman en Top Gun Maverick, la reunión fue un triunfo tanto profesional como personal. Cruise insistió en incluir a Val en la secuela, y la escena que compartieron fue un testimonio de respeto mutuo. Para Val fue una oportunidad de cerrar un círculo, de volver a un lugar donde había brillado antes de que la vida lo pusiera a prueba. En sus últimos años, Val Kilmer vivió una vida más tranquila, marcada por la introspección y la creatividad. Aunque su voz física había sido silenciada por el cáncer, encontró formas de expresarse a través de la tecnología, como el uso de la inteligencia artificial para recrear su voz en Top Gun Maverick. Pintaba, escribía y compartía reflexiones con sus seguidores en redes sociales, donde su humor y su calidez seguían intactos.
Su última publicación en Instagram el 23 de febrero de 2025 mostró un video inquietante de él en una habitación acolchada junto al artista David Choe, un eco de su espíritu creativo que persistió hasta el final. La noticia de su muerte cerró un capítulo que había estado lleno de altibajos. Los momentos de mayor drama en su vida no lo definieron por completo. En cambio, revelaron a un hombre que, a pesar de las dificultades, se negó a rendirse. Val Kilmer fue más que una estrella de cine. Fue un sobreviviente, un padre, un artista y sobre todo un ser humano que enfrentó las sombras con una luz que, aunque tenue, nunca se apagó del todo.